una señal que, aunque es invisible, se hace visible en algunos elementos que Él ha dejado. Luego hemos hablado del zarandeo, donde se tiene que separar lo bueno de lo malo que hay en el pueblo de Dios. O sea, no solamente el mundo será zarandeado, sino la iglesia de Dios también. Y la razón de eso es porque en el interior de la iglesia existe el trigo y la cizaña que necesita ser separada. Y ese es el trabajo del zarandeo. Por eso decíamos que somos una iglesia elegida por Dios para un trabajo en este tiempo del fin. Pero Satanás ha sembrado dentro de la iglesia semillas que sirven de estorbo para cumplir la misión. Y el Señor lo va a separar. Es el Señor quien hace esa labor. Y hoy día hablaremos acerca de los 144,000, que son los 144,000 sellados. Y este tema es muy complejo, así que lo que voy a hacer esta noche es básicamente concentrarme a definir si este número es literal o simbólico. Básicamente ese va a ser nuestro trabajo. Después se podrá hablar acerca de las características de los 144,000 y muchos otros elementos más. Pero nuestro propósito esta noche es mirar si este grupo denominado 144,000 es literal o es simbólico. Porque ha sido interpretado de ambas maneras. Lo cierto es lo siguiente, que si es literal, surge la pregunta, ¿cómo saber si un creyente forma parte de este grupo? Porque solamente son 144,000, o sea, es un grupo VIP, ¿no? Especial. ¿Y qué sucederá con el resto de la membresía que en la actualidad pasa de los 20 millones de miembros en la iglesia adventista? Porque si solamente son 144,000 y los demás, ¿quién escoge? ¿Es por el cargo que uno tiene? ¿Es porque uno es pastor? Si fuera así, estamos mal. Ustedes se dan cuenta que hay problemas serios. Por otro lado, si el número es simbólico, entonces también hay unas implicaciones. Si el número es simbólico, quiere decir entonces que los 144,000 incluirían a todos los fieles que vivan en el periodo final de la historia de la humanidad. También implicaría que no habría distinción entre los 144,000 y la gran multitud que se describe en Apocalipsis 7. Para entender mejor este tema, necesitamos estudiar estos dos aspectos. Vamos a hacerlo primero desde la perspectiva de los 144,000 si fueran literales. Para ello necesitamos, voy a compartir la pantalla, el texto que nos ayudará a reflexión, Apocalipsis capítulo 7. Vamos a mirar aquí en la pantalla, Apocalipsis capítulo 7. Fíjense ustedes este capítulo, donde Dios manda a 4 ángeles, a los 4 ángeles que están sujetando los 4 vientos, una orden. Que por favor no suelten los vientos, dice el verso 3, ni hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí el Señor envía un mensajero con un urgente pedido. No dañen la tierra, el mar y los árboles. Antes necesitamos sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el verso 4 dice entonces, oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Juan no los vio. Ahí está recalcado y lo puse a propósito con un color diferente para decir que él oyó el número de los sellados, 144,000. De todas las tribus de los hijos de Israel. Quiere decir
que Juan no solamente oyó, perdón, el número, sino que también escuchó claramente que eran de de las tribus de los hijos de Israel. Y entonces, a partir del verso 5, comienza a decir de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, y así sucesivamente. 12 tribus, 12,000, 12 por 12,000, 144,000. Nosotros vemos aquí, esta es la primera mención en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que se da en torno al evento del sellamiento, porque aquí los que son sellados son los 144,000. Se indica que el número de los sellados es ese, 144,000, y luego se especifica que proceden de todas, y aquí cuando dice todas, estamos señalando este elemento aquí, todas las tribus de Israel. ¿Por qué es importante señalar todas las tribus de Israel? Porque si eran 12 tribus, entonces son 12,000 por cada tribu. Si se considera que el número 144,000 es literal, entonces la determinación de antemano de ese número, 144,000, implica que solo 12,000 de cada tribu tendrían acceso a este número, solo 12,000. ¿Y qué pasa si hay un poquito más? Esto denotaría una arbitrariedad por parte de Dios. Es decir, que una vez que se llena el cupo de los 12,000, nadie más puede entrar al grupo. Otro aspecto a tomar en cuenta es el momento en que se escribe este libro de Apocalipsis. Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, a fines del siglo I, año 94, 95, más o menos. En aquella época, al final del siglo I, no existían las 12 tribus de Israel. No habían. Las únicas tribus que habían quedado eran Judá, ¿no? Y un rezago de Benjamín. Son las únicas dos tribus que habían mantenido su identidad y constituían pues el pueblo judío a quienes primariamente se le predicó el evangelio. Las otras 10 tribus que constituían el reino del norte perdieron su identidad durante el cautiverio asirio, que continuó con el cautiverio babilónico, y se mezclaron con todas las naciones circundantes. Así que si el texto establece que los 144,000 proceden de todas las tribus de los hijos de Israel, y solo había 2 tribus que habían mantenido su identidad, la pregunta obvia es, ¿cómo podrían entonces contarse 12,000 por cada tribu de Israel? Si no habían, solamente había 2 tribus. ¿Y qué significado tiene el que se mencione a las tribus de Israel nombre por nombre si no se las puede identificar? Sí, ¿cuál es el propósito de Juan al mencionar cada nombre de las tribus de Israel si ya no existían? Otro aspecto que es importante aquí es que una lectura cuidadosa del texto nos muestra que la tribu de José es mencionada 2 veces, y aquí yo lo puse con un color amarillo. En el verso 6 se dice que Manasés, hijo de José, de la tribu de Manasés, hijo de José, 12,000 sellados. Y luego, en el verso 8, dicen, y de la tribu de José, 12,000 sellados. Quiere decir que José, 12,000, y su hijo Manasés, que pertenece a la misma tribu de José, otros 12,000. ¿Qué está diciendo? Significa entonces que de la tribu de José y de su hijo Manasés hay 24,000 sellados y no 12,000 como las otras tribus. Esto implicaría que hay un cierto favoritismo por la tribu de José al permitírsele tener el doble de representación en comparación con las otras tribus. Esa es la forma como Dios trabaja. Nosotros vemos aquí que cuando uno lee el texto, prácticamente uno se encuentra con ciertas inconveniencias. Ahora, si la tribu de José tiene 24,000 sellados y hay 12 tribus, para alcanzar el número 144,000 se requieren solo 10 tribus más, pero hay 12. Y entonces la pregunta es, ¿Manasés
está tomando el lugar de alguien, porque ya José representa a la tribu. Y Manasés, que es hijo de José, está tomando el lugar de alguien. ¿Se han dado cuenta de quién? Por ejemplo, aquí se menciona a Judá, a Rubén, a Gad, está Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, y Sacar, está Zabulón, José y Benjamín. ¿Quién falta? Claro, falta la tribu de Dan. Aquí hay un problema. Se observa una dificultad. Juan afirma que hay 144,000, sellados de todas las tribus de Israel. Pero resulta que de todas las tribus de Israel, Dan, que es una de las tribus, no aparece. En el lugar de Dan aparece Manasés, porque ya su padre José está representado aquí con 12,000. Entonces, nos dicen que no son todas las tribus. Así que llevar al punto literal cada cosa tiene sus complicaciones. Entonces, no son todas. Tomando la lista literalmente, no todas las tribus de Israel están comprendidas en el número 144,000. Además, se debe tomar en consideración que el orden en que se mencionan las tribus de Israel en Apocalipsis 7 difiere de cualquier otra lista de las 12 tribus que se mencionan en el Antiguo Testamento. Vamos a mirarlas. Aquí tenemos. Aquí están las listas de las tribus de Israel. Esta es la que aparece en Apocalipsis 7. Aquí tenemos la que aparece en Génesis 49, Números 1 y Ezequiel 48. Y ustedes observen, las de Génesis, cuando Moisés escribió las genealogías, él empezó con Rubén, y es cierto, porque Rubén es el primogénito, y está bien, pero resulta que Ezequiel empieza con Dan, y Apocalipsis empieza con Judá. O sea, que ustedes se dan cuenta que el orden no es el mismo. La razón por qué Apocalipsis empieza con Judá probablemente sea porque quería enfatizar a la tribu de Judá como preeminente entre las tribus en ese momento, porque era la única que existía. Estaba solo Judá y Benjamín, y era la que estaba allí identificada. Y porque además el Mesías debía venir de Judá, y se le da esa preeminencia. Así que Judá es nombrado allí como primero, y luego lo ponen a Rubén, que es el mayor. Así que una comparación de estas listas, podemos ver que Judá nunca es mencionado en primer lugar en las otras listas. En las otras está Rubén, Rubén y Dan. Aquí no, en Apocalipsis es Judá. Es probable, como dije, que aquí Juan quiere poner a Judá a la cabeza del pueblo de Dios, porque es la tribu de la cual vino el Mesías. Básicamente a eso nos estamos refiriendo. El hecho de que se omite la tribu de Dan, y ustedes pueden observar, yo lo puse aquí con rojo, en Génesis, aquí está Dan, en Números está Dan, y, perdón, aquí algo me pasó. Y aquí en Ezequiel está Dan, pero aquí en Apocalipsis 7 no hay Dan. Por eso decimos que algo no está bien aquí. Aquí lo que se está diciendo es que el lugar de Dan es ocupado por Manasés. Así que esta es una clara evidencia de que tomar el número 144,000 y las implicaciones que tiene es un poquito complicado, tiene muchas dificultades, ¿no? Ahora, hay otro elemento que necesitamos mirar, y para eso vamos a leer Apocalipsis 14, del 1 al 5, y aquí lo tenemos en la pantalla. Hacen bien algunos en chequear en sus Biblias y lean sus Biblias, porque es primordial que nosotros nos identifiquemos con la Biblia. Cuando uno predica en vivo, me gusta estar con la Biblia en la mano porque se siente, ¿no?, la palabra de Dios brotando de ahí. Pero por estas circunstancias que la tecnología nos permite, necesitamos avanzar de esta manera. Dice Apocalipsis, he aquí,
Miré y he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre en la frente. Así que aquí yo he puesto en letra amarilla algunos elementos que nos van a ayudar a entender qué es lo que se está diciendo en este pasaje. Apocalipsis 14 introduce a los 144,000 en medio de una descripción de un cordero sobre el monte de Sión y tenían el nombre del Padre escrito en la frente. Básicamente son esos tres elementos. Y en medio de esos elementos están los 144,000. Cuando uno lee la Biblia, tenemos que ser honestos en la interpretación. Si yo estoy interpretando que el Cordero es simbólico, y si estoy interpretando que el monte de Sión es simbólico, porque el Cordero se representa a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el monte de Sión representa a Jerusalén, el nombre de Dios en la frente representa el carácter, la imagen de Cristo en la vida del creyente. Y si todo eso es símbolo, entonces los 144,000 es literal. ¿Se puede tomar un número que está en medio de puros símbolos como literal? El principio de interpretación nos dice que un medio donde todo es simbólico pues, a menos que haya algo que lo califique, que eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo para decirle lo que quiero ilustrar. Vamos a Apocalipsis 20 y miren ustedes aquí en el verso 2 y 3. Especialmente el verso 2, ¿no? Dice Apocalipsis 22 que un ángel viene del abismo con una gran cadena en la mano. Entonces, tal vez voy a retroceder al verso 1 porque hay símbolos ahí. El primero me dice que hay un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo. Por supuesto que un abismo no tiene llave, pero quiere decir con poder para controlar. Y una gran cadena en la mano, algo para sujetar. Así que nosotros aquí encontramos a un ángel con símbolos de la llave del abismo, una gran cadena. Y prendió al dragón, el animal, la serpiente, y lo ató por 1000 años. Entonces, si eso fuera lo que dice el texto, lógicamente, me dice, hay una llave, hay una cadena, hay un dragón, hay una serpiente, y lo ató por 1000 años. ¿Cuál sería la conclusión lógica a la que estaba yo llegando? Si así estuviera el texto, entonces los 1000 años serían también simbólicos. ¿Por qué? Porque la cadena es simbólica, el dragón es simbólico, la serpiente es simbólico y los 1000 años también son simbólicos. Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos poner atención en el verso 2, porque dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Está hablando de símbolos y luego lo traduce y dice que es el diablo y Satanás. Es decir, del símbolo pasa a la realidad y en la realidad dice lo ata por 1000 años. Por eso es que nosotros creemos que el milenio son 1000 años, ¿no? Literales, no simbólicos. Porque ahí está. Y estamos aplicando el mismo principio de interpretación. Entonces, cuando uno viene aquí al capítulo 14, verso 1, encontramos al Cordero, Jesucristo, en el monte de Sión, en Jerusalén, y 144,000 que tenían el nombre de él. Todo es simbólico. ¿Qué son los 144,000? ¿Se podría interpretar literal? Otra dificultad más. Así que, ¿bajo qué consideraciones? La pregunta, ¿no? Es, aquellos que quieren mirar esto de una manera literal, ¿no? Les preguntamos, ¿bajo qué consideraciones se decide qué es simbólico y qué es literal? Si el número aparece en un contexto simbólico, debe ser asumido como simbólico, a menos que haya una indicación que lo refiera como literal, como en el ejemplo que vimos. Al referirse a los 144,000, el texto aquí, los 144,000, el texto
está enmarcado en un lenguaje invariablemente simbólico. Así que, ¿cómo podría ser el número interpretado literal? Es imposible. Por otro lado, asumir como literal el número también implica tomar literalmente la expresión que más adelante dice, ¿no? Aquí en el verso 4, dice que no se contaminaron con mujeres. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, o si eso es literal, quiere decir que los 144,000 solamente son hombres, porque no se contaminaron con mujeres. O sea que entre los 144,000 no va a haber mujeres. Y dice más, son vírgenes. Ay, nunca se casaron. Entonces los que se casaron ya fuera de los 144,000, ¿es eso lo que está diciendo? Si fuese cierto todo esto, literalmente habría discriminación y determinismo de parte de Dios para seleccionar a este grupo especial. Y la Biblia nos enseña, según Hechos capítulo 10, verso 34, de que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, aceptar una interpretación literal de los 144,000 parece no armonizar con las enseñanzas de las Escrituras, puesto que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que nosotros preferimos más bien mirar el asunto de los 144,000 desde una perspectiva más simbólica. Así que nosotros aquí encontramos la razón por qué a mí se me dificulta mirar el tema de los 144,000 como algo literal. Entonces, más bien sugerimos que la lectura simbólica de esto armoniza más con la interpretación que el texto quiere darle. Por eso vamos a analizarlo desde la interpretación simbólica. Desde que empezamos a hablar del literalismo, vemos que hay dificultades. Y entonces, hay elementos que nos pueden ayudar a mirar qué es simbólico. Y el primero es que la enumeración de las tribus de Israel ya no existían en los días de Juan. Y como no existían, ¿cómo se pueden tomar 12,000 de cada tribu que no existen? No se puede hablar literalmente, se tiene que estar hablando de algo figurado, simbólico o codificado. El número 144,000 se obtiene multiplicando 12 por 12. 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles. Y es que el pueblo de Israel y la iglesia cristiana están representadas ahí. Si nosotros miramos en Efesios 2:20, vamos a encontrar que la Biblia nos dice que la iglesia está fundamentada justamente sobre los profetas y los apóstoles del Señor, siendo Cristo la piedra angular. Por tal razón, se sugiere que 12 es el número simbólico del reino. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 144, y 1,000, que se implica multitudes. Además, hay otro elemento interesante, y es que cuando uno lee la descripción en Apocalipsis 21, versos 12 y 14 de la Nueva Jerusalén, se nos dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, cada uno con las tribus de Israel, y 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, las tribus de Israel y los 12 apóstoles están representados en las puertas y en los cimientos. Así, el Antiguo y el Nuevo Testamento también están representados, es decir, el pueblo de Dios de todas las épocas. En segundo lugar, un examen de la estructura de Apocalipsis sugiere que este capítulo está dividido en dos. La primera parte va del verso 1 al 8, que señala a los 144,000 en la tierra, y la segunda parte va del verso 9 al 17 y describe a la gran multitud en el cielo.
Para un adecuado entendimiento de este capítulo, es necesario determinar la relación que existe entre estas dos secciones, es decir, del verso 1 al 8 y el verso 9 al 17. ¿Cómo se relacionan estos dos? Cada uno tiene elementos que pueden sugerir un contraste o un paralelo con la otra sección. Depende de cómo lo queramos ver, ¿no? Una interpretación generalizada entre los adventistas es que los 144,000 son aquellos que pasan tiempo de angustia, mientras que la gran multitud está constituida por los redimidos de todas las edades. Si eso nosotros lo miramos en el comentario bíblico que fue editado hace más de 60 años, vamos a encontrar que el comentario no toma una decisión por ninguna de las posibilidades que en ese momento se presentaban, pero sí muestra una inclinación, ¿no?, hacia la interpretación que destaca la diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Los primeros, dice el comentario, los primeros se pueden contar, 144,000. La gran multitud no se puede contar, así que son dos grupos, representan dos grupos que representan las primicias para Dios y para el Cordero, ¿no? Y la gran multitud son los demás santos de todas las épocas. Bueno, nosotros hemos avanzado un poco más en el estudio, ¿no? Y hoy día podemos ir un paso más allá en cuanto a esta situación. Yo quiero hacer un análisis, ¿no?, de cómo Juan describe esta situación. Y para ello, dice Juan en Apocalipsis 7, 9, 13 y 14, voy a ponerlo en la pantalla, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y estaban delante del trono de Dios, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y luego el verso 13 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí hay un elemento que necesitamos entender. La gran multitud son los que han salido de gran tribulación. No solamente los 144,000 han salido de gran tribulación, también la gran multitud, y eso es lo que dice el texto. Y si leen el verso 15, dice justamente porque han salido de gran tribulación. El verso 15 añade, por eso es que están delante del trono de Dios. Así que nosotros necesitamos mirar cómo se aplica esto, a ver, entre las dos partes. Y para ello vamos a ir a lo que hemos hecho aquí, un cuadrito. El verso 4 dice, los 144,000 en la tierra. Oí. La gran multitud en el cielo, dice el verso 9, vi. Él oyó el número y la gran multitud nadie podía contar. Lo que Juan oyó fue 144,000. Lo que después vio en el capítulo 9 fue una gran multitud. Estos 144,000 de los hijos de Israel, la gran multitud de toda nación, de cada tribu, de todas las tribus, pueblos, lenguas, sellados, vestidos con vestidos blancos. Los 4 vientos debían soltarse para hacer daño a la tierra y al mar. Vienen de gran tribulación. Ustedes se dan cuenta que hay cierto paralelismo y en algunos casos contrastes, porque aquí se pone un número 144 y aquí gran multitud. Aquí se pone hijos de Israel, aquí de toda nación. Aquí de cada tribu, aquí de todas las tribus, pueblos. Aquí son sellados, aquí tienen vestidos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esta estructura, ¿no? Así que diríamos, para ayudarnos a entender esto,
vamos a analizar en el texto aquí, en la estructura de Apocalipsis. ¿Qué significa esto de oí y vi? Si nosotros podemos analizar estos dos elementos, podría ayudarnos a establecer un poco más el concepto de lo simbólico que es el número. Para ello, voy a poner aquí un ejemplo. Apocalipsis 1:10 dice que Juan, en el día del Señor, oyó una gran voz como de trompeta. Y aquí está el concepto. Él oyó una gran voz como de trompeta. Y en el verso 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, lo que él oyó, una voz de trompeta, cuando él vio 7 candeleros de oro y a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, lo que oye es una cosa, lo que ve es otra, pero se está refiriendo a lo mismo. Ese es un elemento que nosotros necesitamos tomar en cuenta cuando analizamos las dos partes. Juan oyó el número, 144,000, y vio una gran multitud. Se está refiriendo a lo mismo, pero con diferentes expresiones. Aquí se oyó una trompeta y se vio candeleros, y a uno semejante al Hijo del Hombre. Imagínese usted que va caminando usted por la calle y alguien, ¿no?, le toca con uno de esos sonidos de camión, ¿ha visto esos ruidos de camión que suenan, ¿no? Y usted lo escucha detrás de usted. ¿Qué piensa que viene? Un camión. Y luego pasa por ahí uno en bicicleta con uno de esos claxon de camión. Pero usted pensó que es eso lo que se está refiriendo. Vio algo que se imaginó, que oyó, y en realidad era otra cosa. Cuando nosotros avanzamos en esto y lo aplicamos ahora a Apocalipsis 5, versos 4 al 6, Juan dice que él lloraba porque no se había encontrado a nadie que abriese los sellos del libro. El verso 5 le dijo, y esto es importante, los ancianos, uno de los ancianos me dijo, o sea, no le mostró, sino que le dijo, y él oyó. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Así que él oyó que el león de la tribu de Judá había vencido y que él abriría los sellos. Y el verso 6 dice, y miré y vi. ¿Y qué vio? ¿Un león? No, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, de los ancianos, vi en pie a un cordero como inmolado. Así que él oyó que había un león de la tribu de Judá que había vencido. Y lo que vio fue un cordero como inmolado. Otra vez, se está hablando de dos términos totalmente opuestos. Sin embargo, aquí se está refiriendo a lo mismo. El león de la tribu de Judá es Cristo, porque de Judá era Cristo, y él es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces encontramos aquí que se está refiriendo a lo mismo en dos términos totalmente distintos. Por eso cuando uno viene a comparar lo que uno ve con lo que uno oye, con lo que uno ve, lógicamente hay una correspondencia. Juan oye una gran voz como de trompeta y luego ve 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre. Oye que el león de la tribu de Judá ha vencido y ve al cordero como inmolado. Oye que son 144,000 los sellados y aquí que ve una gran multitud que nadie podía contar. Y estos sellados eran de las tribus de Israel y estas son de todas las naciones. Ustedes se dan cuenta que esto es algo que se repite en el libro de Apocalipsis varias veces. Si ustedes leen, por ejemplo, en Apocalipsis 17, versos 1 al 5, van a encontrar que primero se dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Y cuando ve a la ramera, la ve sentada sobre una bestia escarlata.
Entonces, ¿está sentada sobre aguas o sobre la bestia? Es que las aguas y la bestia escarlata representa a lo mismo, la masa popular de la religión popular. Es lo mismo. Cuando uno mira en Apocalipsis 21, 9 al 12, a Juan se le dice, ven acá y te mostraré a la esposa del Cordero. A la esposa del Cordero. Te dice, bueno, ¿y quién es esta mujer? La iglesia. No. El verso 10 al 12 dice, y me llevó al monte y le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Entonces encontramos, una cosa es lo que oye, otra cosa es lo que ve, pero se está refiriendo exactamente a lo mismo. Ese enfoque es el que nosotros necesitamos mirar. Cuando estamos nosotros aquí refiriendo a este asunto de los 144,000. Así que, a manera de estructurar el libro de Apocalipsis de esta forma, nos muestra que los 144,000, pues, tienden más a estar correlacionados con una descripción simbólica a estar dentro de una concepción literal. En resumen, si interpretamos el número simbólicamente, se refiere a una vasta multitud de fieles de toda tribu, lengua, pueblo, que nadie puede contar, y no a un grupo de fieles. La Biblia lo que nos está diciendo en Apocalipsis 7 es que esos sellados, esos 144,000, son simbólicos y que fueron vistos en el cielo, representados en esa gran multitud que nadie podía contar y que estaban vestidos de vestiduras blancas. ¿Los 144,000 son los que pasarán el tiempo de tribulación? Sí, pero también serán la gran multitud, como dice el verso 9 y el verso 14 de Apocalipsis 7, son aquellos que están delante del trono de Dios porque han salido de gran tribulación. La tribulación cual nunca hubo ni nunca habrá. Pero hay un dato más interesante todavía. En Apocalipsis 14, versos 2 y 3, se nos dice que Juan escuchó el sonido de arpistas que tocaban sus arpas y a los 144,000 que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y nadie podía aprender el cántico sino solo los 144,000. En otro momento, hablando de esto mismo, en Apocalipsis 15, versos 2 y 3, Juan describe a los 144,000 como aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre, y estaban en pie con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque los 144,000 al pasar por el momento de tribulación verán su vida amenazada, y así como Israel vio amenazada su vida cuando el ejército de Faraón venía detrás de ellos y no había camino de salida, y Dios abrió el mar, donde no había camino, Dios abrió camino y salvó al pueblo de Israel, y al cruzar el mar, Dios destruyó al ejército de Faraón. Moisés cantó el cántico de Moisés, allá que era un cántico de gloria a Dios por la salvación que había provisto, por la liberación que les había dado. Así también, los 144,000, en Apocalipsis se menciona, son aquellos que cantan el cántico de Moisés y del Cordero, porque ellos, viendo sus vidas amenazadas por la marca de la bestia y las leyes dominicales que pronto se darán, ellos vieron sus vidas amenazadas, pero Dios abrió camino donde nadie veía un camino. Dios les abrió camino y pudieron alcanzar la salvación. Así que ese cántico de los 144,000 es un cántico de victoria. Ese es el mismo cántico que Moisés celebró. Los 144,000 experimentarán el gozo de la liberación, al igual que Israel al cruzar el Mar Rojo. Por esa razón, solo los 144,000 podrán cantar ese cántico de victoria. Nadie puede aprenderlo porque tienes que vivirlo. Para poderlo cantar con ganas, tienes que haber vivido. Sí. Recordemos que Apocalipsis 13 describe dos bestias.
Habíamos mencionado la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Y luego se le hace una imagen a la bestia primera, que es un poder perseguidor. Los fieles serán amenazados de muerte por esa imagen que hace que nadie pueda comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. Ese es el problema. Los 144,000 son vencedores, son victoriosos, siguen al Cordero, han vencido a la marca, al nombre, al número de la bestia. Ahora, eso en cuanto a la correlación entre los redimidos, los 144,000 y la tribulación, que también la gran multitud padecerá. Pero ¿qué en cuanto a la ubicación? Cuando uno mira en Apocalipsis 14:3, descubre que Apocalipsis 14:3 ubica a los 144,000 cantando un cántico nuevo delante del trono de Dios. Yo quiero subrayar este aspecto porque es muy importante. Están delante del trono de Dios, cantando. Y cuando uno mira dónde están ubicados en el cielo la gran multitud, miremos Apocalipsis 7:9 y nos vamos a mirar que el capítulo 7, verso 9, dice que la gran multitud está con palmas en sus manos y están delante del trono de Dios, ¿no? Clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono y al Cordero. Ellos están delante del trono de Dios. Y cuando nosotros vamos al verso 14 y 15 de Apocalipsis 7, se vuelve a repetir por cuanto ellos han salido de gran tribulación, dice la Escritura, están delante del trono de Dios. Por esto están delante del trono de Dios. Es decir, Juan vio a los 144,000 que están delante del trono de Dios. Y vio a la gran multitud que están delante del trono de Dios. ¿Cómo pueden dos grupos ocupar el mismo espacio? Es imposible. A menos que esos dos grupos a los que se menciona, 144,000 y gran multitud, sean lo mismo. Y eso es lo que el texto nos está sugiriendo. Que la descripción de que los 144,000 y la gran multitud están delante del trono de Dios es porque se está refiriendo a lo mismo. La gran multitud y los 144,000 es lo mismo. Por otro lado, la gran multitud, dice el capítulo 7, verso 14, la gran multitud tenía palmas allí con ellos, vestiduras blancas y estaban con palmas en las manos. La pregunta es, ¿cuándo se usan las palmas? Eso es señal de victoria, porque reconocen que la salvación viene de Dios. Y el verso 14 nos dice que han salido de gran tribulación, y tener palmas en las manos después de una gran tribulación significa que han salido victoriosos. Así que vamos a decirlo de esta manera. Los testimonios evidencian de que los 144,000 y la gran multitud han salido de gran tribulación. Los dos ocupan el mismo espacio delante del trono de Dios. Los dos son lo mismo. No son dos grupos distintos. Es el mismo grupo. Y entonces, entendiéndolo así, yo no tengo que competir con mi colega pastor o con ningún hermano de iglesia porque yo quiero ser parte de los 144,000 que el Señor me dé el privilegio de predicar en este tiempo, el fuerte pregón. Sí, pero yo no le puedo quitar el puesto a nadie porque tú y cada uno de los que me está oyendo, todos podemos ser parte de eso y debemos añorar ser parte de los 144,000. Sí, porque el número es ilimitado. Hay cupo para todos. No es un número corto donde, no, yo no le puedo avisar a mi colega porque si no él me gana el puesto. Así que aquí no hay eso. No existe secreto profesional. Todos estamos dispuestos a compartir el mensaje de salvación porque hay lugar para todos en la familia de Dios. Así es.
Ahora, nosotros tenemos que mencionar algo con respecto a Elena White, porque hay algunas personas por ahí que usan a Elena White indiscriminadamente para hablar de estas cosas. Yo solamente quiero mencionar dos citas puntuales. La primera es donde ella menciona que entre los que son sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entre los sellados hay gente que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Saben ustedes qué significa eso? Significa que Elena White está diciendo que hay en todo pueblo, en toda tribu, hay posibilidad de que gente pueda ser parte de los 144,000. Ese es el mensaje que nosotros recibimos ahí. Y eso está en el libro Maranata, en la página 259. Entre los que sean sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quiénes son los sellados? Los 144,000. Pero hay otra cita que está en el Conflicto de los Siglos que a mí me llama mucho la atención. Conflicto de los Siglos, páginas 706, 707. Porque ella describe delante del trono una gran compañía que han salido victoriosos de la bestia y su imagen, y tenían arpas y cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico de liberación, un cántico de su experiencia, todo eso, perfecto. Está hablando de los 144,000. Y en la parte última de este párrafo, dice ella, estos, hablando de los 144,000, estos son los que han salido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, el cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido de engaño. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Y por qué quiero enfatizar esta última parte? Porque hablando de los 144,000 que cantan el cántico de liberación, el cántico nuevo delante del trono, dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Y esa cita es justamente Apocalipsis 7, 14, que alude a la gran multitud. Es decir, Elena White usa la descripción, las características de la gran multitud para referirse a los 144,000. Y luego dice que han pasado el tiempo de angustia y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otra vez, Apocalipsis 7:14. Y por último termina diciendo, y por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y eso, por eso están delante del trono de Dios, es Apocalipsis 7:15. Así que vemos que Elena White prácticamente estaba describiendo a los 144,000 usando términos de la gran multitud. Así que, en conclusión, la evidencia bíblica y el testimonio del Espíritu de profecía favorecen una interpretación simbólica de los 144,000 y no literal. Y yo me he tomado todo el tiempo para estudiar en la Biblia, de la Biblia, por qué nosotros no debemos considerarlo literal. Y ustedes van a encontrar por ahí algunos hermanitos que vienen con ideas medias raras, diciendo que los 144,000 son literales y que ellos traen un mensaje que si tú lo aceptas, eres sellado, y si no lo aceptas, te van a matar, te van a destruir. Hermanos, usemos la Biblia para afianzar nuestra fe. Los 144,000 son simbólicos y se refiere a esa gran multitud. Cuando el Señor venga, habrá una gran multitud de fieles aquí. No solo 144,000, sino mucho más que eso. Es un número simbólico. Y esa gran multitud recibirá al Señor. Y cuando el Señor venga,
otra multitud resucitará. Es decir, habrán dos grandes multitudes. Los que estén vivos y reciban al Señor vivo, y otra que resucita. Y esas son la gran multitud de todas las edades. Pero la gran multitud del tiempo del fin, esos son los 144. Todas las cosas que nosotros necesitamos conocer, el Señor las ha puesto en su palabra. Y es hasta ahí donde nosotros llegamos. Las características de los 144,000 merecen otro momento de reflexión y tal vez en un futuro lo hagamos. Pero yo quiero concluir diciéndoles que no hay duda de que el Señor ha dejado en su palabra que los sellados y los que pasen por la tribulación final, que gozarán de su protección. Recuerden lo que hablábamos, los que reciben el sello eran protegidos por Dios, ninguna plaga les hizo daño. Dios estaba protegiendo y esos 144,000 serán protegidos de Dios. Así que todas las pruebas de este mundo, por muy difíciles que sean, serán insignificantes frente a la gloria venidera. Por eso en este tiempo, cuando se está sellando a los hijos de Dios, en este tiempo cuando se define nuestro futuro, en este tiempo el enemigo de Dios, Satanás, está redoblando esfuerzos para destruir a los hijos e hijas de Dios, para arrastrarlos hacia la mundanalidad, los entretiene con cosas sensuales, superfluas, provoca todo tipo de conflictos internos en el creyente para hacerle sentir que Dios no le oye. Pero Dios ha prometido estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Y Dios tiene interés en cada alma sincera. Frente a las tentaciones, pruebas o el desánimo que provocan las dificultades de la vida, acudamos a nuestro hermano mayor, Jesucristo, quien ministra en el santuario celestial y está dispuesto a enviar a sus ángeles en nuestro auxilio. Miremos con esperanza el futuro glorioso que le espera al pueblo de Dios. Marchemos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Los invito para que, afianzado en la palabra de Dios, avancemos en el testimonio que el Señor nos ha mandado a dar al mundo que perece en pecado y sigamos mirando con esperanza la venida del Señor. Él viene pronto. Recuerden, el sello de Dios sobre sus hijos los protege de todo mal. Que Dios nos bendiga y que frente a las acechanzas del enemigo sigamos adelante, fieles, fieles. Si tú sabes que hay algo que te separa de Dios, ponlo a un lado. La Biblia dice, si tu ojo fuese ocasión de caer, quítalo. Si tu mano, si tu pie es ocasión de caer, quítalo. Que es mejor entrar ciego con un ojo, con un brazo, con una pierna, pero entrar al cielo. Y yo te digo, hermano, si hay algo que te aleja de Jesús, si hay algo que carcome por dentro tu vida y sabes que lo provoca, aléjalo, deséchalo, porque Dios está a tu lado y te da el poder para hacerlo. Eso no es que eso no es algo que tú lo puedes hacer, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Permite al Espíritu Santo obrar en ti, que Él te transforme y te dé esa característica que será propia de los 144,000, que son los que siguen al Cordero, que no se contaminan con falsas religiones, que tienen un sentido de la verdadera naturaleza del pecado, porque no solo que no se haya mentira en ellos, son sin mancha, tienen pureza de pensamiento y acción, tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Necesitamos nosotros avanzar confiados en que eso que nos parece una meta imposible de alcanzar, ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Permitámosle que Él actúe en nosotros, nos renueve, nos opere, nos transforme, que realmente seamos dignos de recibir el sello de Dios y estar entre los 144,000 cuando el Señor venga y recibamos al Señor en el aire. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque no dejas solo a ninguna alma que es asaltada por el enemigo. Gracias. Tú, Señor, has prometido que frente a la gran tribulación venidera, el hecho de estar sellados nos da la garantía de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por invitarnos a ser parte de este grupo selecto
que es una multitud de fieles, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones del mundo. Ayúdanos a ser parte de ello. Pon tu espíritu en nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, mi apreciado pastor y doctor Víctor Figueroa, por estar con nosotros. Sin duda alguna hemos sido beneficiados. Si fuiste bendecido en esta semana, escribe amén. Escribe allí debajo amén. Amén, porque ha sido la palabra de Dios levantada con poder y autoridad. Cada vez que escucho al pastor Víctor Figueroa, aprendo. Él fue mi profesor en el pregrado y en el posgrado, y es un hombre de Dios, un instrumento de Dios. Gracias, pastor y doctor Figueroa, por apoyarnos en estas noches con estas hermosas enseñanzas. Gracias damos también, queremos dar gracias al pastor Johnny Reynolds, al pastor Jason Alvis, a su esposa, la hermana Sara Giraldo. También agradecemos al hermano Néstor Pérez, al hermano Ricardo Rebolledo, a la hermana Ornella Padilla, que estuvieron con nosotros estas noches. Mañana continuamos, pero ya será una programación diferente, porque mañana es el último sermón del pastor Víctor Figueroa. No hemos terminado, continuamos mañana. Qué maravilloso ha sido compartir con cada uno de ustedes en estas noches. El primer tema, el sellamiento. Segundo tema, el zarandeo. Y hoy los 144,000. Mañana tendremos otro tema maravilloso, así que le invitamos a que se conecten mañana aquí a través de la Asociación del Caribe Colombiano. El aislamiento no ha sido nada fácil. Pero aún así, el Señor se ha manifestado con poder. Podemos reconocer su grandeza en medio de la crisis. Podemos decir, Señor, gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Señor, pase lo que pase, te seguiremos reconociendo como nuestro Dios. Gracias a ti, Señor. Es un programa que la Asociación del Caribe Colombiano ha decidido preparar para que cada primer sábado del mes podamos juntos decirle, Señor, a pesar de todas estas dificultades, tus bondades han sido muchísimas. Por eso, este 4 de julio, por la página oficial de la Asociación del Caribe Colombiano, desde las 8:45 te esperamos para compartir este hermoso culto de adoración. Te esperamos. Gracias a cada familia, gracias a cada hermano, gracias a cada amigo, gracias a la Asociación del Caribe Colombiano, gracias al Distrito Norte de Sincelejo, gracias al Cuarteto Sion, profesor Melquisedec Merchán, gracias. Gracias también al Ministerio Family of Faith o Familia de Fe, quienes interpretarán Más allá del sol. Con esta hermosa alabanza concluimos estas noches viviendo o preparándonos para el tiempo del fin. Dios les bendiga a todos ustedes. Feliz y bendecida noche. Nos vemos mañana 8:45 a través de la página de nuestra Asociación del Caribe Colombiano.